Estamos de manteles largos. Anita Palacios, una institución del tenis en San Luis Potosí, en México, escritora, docente, catedrática. Todos los calificativos quedan cortos para una mujer de su trayectoria. Anita, quisiera que nos relataras tu papel dentro de lo que es la historia del Challenger de San Luis Potosí, catalogado como el torneo más longevo de América Latina. Sí, así lo hemos considerado nosotros y hasta la fecha no hemos tenido quien nos diga que no es cierto. Entonces consideramos que en este 2014, que llega a su edición número 60, pues yo creo que sí podemos presumir que 6 décadas de historia, pues ya tiene una trayectoria en América Latina y por tanto, pues el más antiguo de toda esta zona. Respecto al trabajo que he desempeñado aquí, pues afortunadamente tengo más de 45 ediciones trabajando en el comité organizador y lo he hecho desde muy diversos cargos, pero en los últimos 22, 23 años he estado al frente de la sala de prensa porque combino exactamente mis dos grandes inclinaciones, que son el periodismo y el tenis. Mírala, qué bárbara. Bueno, sabemos que has escrito libros. ¿Cuál fue el primero? Primero escribimos una especie de, no llegaban a la categoría de libros, eran unos folletos. Cuando el torneo cumplió 25 años, editamos unas memorias de los 24 años anteriores para conmemorar el 25. 10 años después escribimos unas memorias de los 35 años. Posteriormente hicimos la historia del tenis en San Luis Potosí, cuando en esa ocasión llegaba a 80 años de vida el tenis potosino. Ahorita ya tiene más de 100 años el tenis en San Luis Potosí. Poquito después empezamos a hacer un libro con toda la historia y las anécdotas y todo lo que ha ocurrido en el Club Deportivo Potosino, que ha sido la sede de este torneo desde 1955. Aquí nació y aquí se ha desarrollado. Y un poquito después de ese libro, que se llama El Club Deportivo Potosino, una historia en azul y oro, lanzamos, o más bien edité un libro en compañía de un gran historiador potosino, que fue el licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, un libro que hablaba de la historia de la banca en San Luis Potosí. Esos son más o menos los volúmenes ya editados, pero sabemos que estás próxima a lanzar el libro de la historia del tenis de este Challenger. Sí. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué fue lo que más te ha impactado en este torneo? ¿En todo el torneo te refieres? Sí, que puede ser partidos, personalidad de gente, alguna tragedia, etcétera. Lo que a ti, en lo personal, como la cronista oficial de esta cruzada, te haya llamado la atención. Como todo pasa en la vida, han sucedido hechos de carácter positivo, hechos de carácter un poquito tristes, lamentables, de recuerdos un poquito amargos. Pero si ponemos toda esta historia en la balanza, puedo decir que es más lo positivo. ¿Por qué? En primer lugar, porque aquí se ha notado un cariño especial, un cariño de dedicación, de vocación de muchos potosinos, no nada más socios del Club Deportivo Potosino, sino gente de veras de la comunidad potosina, autoridades, jugadores, aficionados, que han hecho equipo para lograr que este torneo sea considerado ya Patrimonio Cultural Deportivo de San Luis Potosí. Y tan así lo han considerado las autoridades, que en los últimos años hemos tenido un gran apoyo de carácter económico del gobierno del estado y del municipio, porque han comprobado que el torneo ha sido la ventana para que se conozca en los 5 continentes. Y en mi libro, no nada más digo, es un torneo internacional conocido en los 5 continentes, lo compruebo al publicar un cuadro de campeones con sus respectivas nacionalidades, y ahí podemos ver toda esta playa de jugadores que han conocido San Luis Potosí a través del torneo.
Eso es muy importante. Hasta los Archis le pasaron por San Luis Potosí. Lo sé. Los Archis, ¿te acuerdas? En los 60s había un conjunto de rock, que eran los Archis, no sé, pop, no sé, y le cantaban a las niñas de San Luis Potosí. Sí, hemos tenido todos. Retomando tu idea, ¿qué es lo más impresionante del torneo? Yo te decía cosas agradables y una que otro por ahí, ratillos amargos. Te voy a contar una anécdota. Más o menos en la década de los años de 1980, venían 2 jugadores norteamericanos a jugar el torneo y llegaron de California al aeropuerto de la Ciudad de México, alquilaron un carro y venían a San Luis Potosí ya noche, para llegar al día siguiente ya a reportarse al torneo. Estos muchachos perdieron la ruta, se extraviaron y en lugar de coger el camino que venía a San Luis Potosí, se desviaron a la sierra de Querétaro. Tuvieron un accidente automovilístico. Bueno, ya no me río. No, ya no, porque el resultado fue fatal. Dios, Los perdón, dos sí, no, yo bueno, pensé sí. que se habían cruzado, pero... No. O sea que los 2 jugadores fallecieron. Las autoridades que llegaron allá al lugar de los acontecimientos vieron que eran jugadores porque vieron sus implementos, vieron sus raquetas, y alguien dijo, creo que en San Luis Potosí hay un torneo, o va a haber un torneo. Estos chicos estaban cercanos por ahí más o menos a San Juan del Río, y de San Juan del Río hablaron al periódico El Sol de San Luis, que tal vez les podía dar información, y Angelito Vázquez, el cronista decano de los reporteros de tenis, avisó a la directiva, concretamente primero a mi esposo Roberto Palacios, que era periodista, y a mí. Nosotros nos comunicamos con el presidente del Consejo de Administración, que era el arquitecto Navarro, y él a su vez con el supervisor del ATP. Entonces el supervisor decidió que por esa noche nada más iba a comunicarse con la familia, California, iban a hacer los primeros trámites, pero que al día siguiente quería una junta con todos los jugadores extranjeros que habían venido y nacionales que habían venido a jugar. Los reunió aquí en el salón del Club Deportivo Potosino, pues para darles la fatal noticia. Y me acuerdo muy bien que había algunos de los chicos jugadores llorando, pero llorando de veras por la pérdida de esos muchachos. ¿Eso fue en la década de los 60s? 80s. 80s. Sí. O sea, que eran contemporáneos de Lavalle, de Maciel. Uno se apellidaba Hellman y otro se apellidaba Van Nostrand. Y por ahí supimos que ese joven Van Nostrand era de una familia que tenía poder económico y que además su presencia física era tan agradable que hacía modelaje de ropa deportiva. Dios. Su papá hizo después una fundación con el nombre del hijo para apoyar a tenistas que venían subiendo, tenistas niños y jóvenes, y después ya no supimos. Ay, me dejaste sin habla. Empezó esto como una sonrisa cuando dices, bueno, venían para acá y se fueron para allá, pero el traje. Ahora, ¿qué fue lo más agradable que ha pasado? Vámonos al otro extremo. Pues yo creo que momentos muy agradables del torneo ha sido, vamos a considerar algunos de tantos que hemos pasado, el último triunfo de Leo Lavalle en el estadio. No cabía un alfiler y todo el público estaba por supuesto a favor de Leo. Jugaba contra un norteamericano y empezó los fanáticos en los tiempos que el tenis lo permite, con la voz aquella muy, muy deportiva de Leo, pero era una ola de entusiasmo y Leo se creció y ganó. Yo creo que fue uno de los momentos más interesantes que ha tenido el torneo. ¿Por qué razón? Porque a partir de aquel lleno que tuvo Leo Lavalle, difícilmente se ha superado en el estadio de tenis de San Luis. Yo creo que por la figura que era, porque era mexicano, porque empujaba, pero debo considerar también que Leo no nada más fue esa vez campeón. Leo tiene 3 coronas de singles y 4 coronas de dobles en este torneo. Caramba, qué padre, ¿no? Bueno, háblanos de la sala de prensa. También hemos visto que has desarrollado muchos periodistas o muchos estudiantes, vienen, colaboran y
y bueno, ya algunas ya son mamás, y siguen llegando gente joven a esta sala de prensa. Sí. Pero está tu mano derecha, que ha sido, ¿quién ha sido tu mano derecha? Tengo dos manos derechas. Ah, caray. Cuéntame. Lilian Salinas y Betty Palencia. Las dos tienen fácil 20 años trabajando en esta sala y ellas han sido un factor decisivo para que este recinto cumpla su cometido debidamente. ¿Cómo cumple una sala de prensa su misión? ¿Cómo? La sala de prensa se convierte en la voz del club, en la voz de la ciudad y en cierto momento en la voz de México. Tiene una responsabilidad absoluta. En décadas pasadas, cuando no había tanta tecnología, nos hablaban personas de agencias noticiosas de Europa, de América del Sur, de Estados Unidos, preguntando cómo se iba desempeñando todo el jugador originario del lugar sede donde nos hablaban. Y aquí yo notaba que todas las colaboradoras que hemos tenido y colaboradores contestaban con amabilidad, con certeza, con respeto. ¿Por qué? Porque tenían esa inclinación de decir, yo estoy hablando por México. Y técnicamente lo podían hacer porque Lilian y Betty se han encargado de enseñar a los chicos colaboradores cómo manejar el draw, cómo tenerlo actualizado. Siempre están en contacto permanente con la mesa del árbitro, dándole seguimiento a los partidos, de tal manera que a la hora que habla un comunicador preguntando cómo está este jugador, cómo va el draw, ellas inmediatamente tienen su gráfica a mano y pueden decir con toda certeza, el score resultó así, o su jugador está todavía en acción, llámenos dentro de tales o cuales momentos para tener siempre al día la información. Y el paso de la tecnología, porque pues yo creo que se llegó a usar el telegrama para mandar telegramas en algunos casos, luego vino la moda del fax, que era cuando nos maravillaba que un papel salía de un lado y llegaba a otro, sí. Y luego ya vinieron los correos y luego llegaron las computadoras, y yo me acuerdo que en la época de la máquina de escribir pues no te podías equivocar, o sea, tenías que hacerlo rápido pero a la vez muy lento mentalmente para evitar el margen de error. Así es. Entonces, imagínate, ahorita pues haces un error, lo borras y lo quitas, pero a máquina. No, pues era imposible, o hacías tachitas, o si es que no lo ibas a mandar de inmediato. Ahora está la tecnología, todo el mundo lo sabe, a tal grado ha llegado que cualquier persona puede meterse al internet, a la página del ATP, darle seguimiento en los links y caen al Challenger de San Luis Potosí y en vivo pueden estar observando el partido del estadio y el partido de las otras canchas donde se está desarrollando el torneo. Pues señores de Respuesta Deportiva, es algo muy importante tener a gente del medio de prensa ligada al tenis, porque hemos perdido la cultura de periodistas de tenis exclusivos. Pues aquí pasó muchos, vino desde Alicia Pineda, Jorge Planck, Rick Ram, que digo ahí, que en paz descansen, Morita, Cañas. Javier Escamilla. Pero Javier Escamilla, ese es otro capítulo. Javier Escamilla murió aquí, entrando al Deportivo Potosino un Viernes Santo. Se sentía enfermito, estaba alojado en un hotel muy cercano y la persona que lo acompañaba, porque acuérdate que era invidente, le dijo, Javier, no vayas al club, estoy notando que te estás sintiendo mal, yo voy al club, traigo los resultados y te ayudo a hacer tu información. Y Javier le contestó, ante todo, cumplir la misión. Tomaba un coche de sitio, llegó al Deportivo Potosino ya infartado. Salieron del servicio de auxilios médicos que hay en el club, lo empezaron a ver y dijeron que era necesario trasladar al Hospital Central, que está aquí relativamente cerca. Llegando al hospital lo pudieron sacar un poquito del cuadro, pero a los pocos minutos falleció. Y Javier Escamilla tenía, viniendo a San Luis Potosí, pues 15 años, yo creo, siempre fue aliado, fue un ejemplo, fue atento, fue un periodista excepcional. Sí, él estaba en el Nacional, estaba en un periodo que se llamaba El Estadio, que resurgió,
Y bueno, pues sí, es una situación del periodismo. Ahora ya no hay periodistas de la vieja guardia. Yo entré muy joven y creo que Max Martínez, el del Esto también, y somos pocos los que estamos sobreviviendo y vivos. Ahora ya hay una nueva generación de reporteros que tristemente no tienen una identidad con el tenis. O sea, han perdido la pasión, son futboleros, la mayoría se van al fútbol, que es los periódicos se han agarrado ese medio. Pero bueno, Anita, pues un placer. Gracias. Sí. Mira, me dejaste cimbrado con lo de Escamilla, los recuerdos, pero bueno, es una gran cronista. Yo creo que la cronista más importante de un torneo en América Latina. Y reiteramos, el torneo de San Luis Potosí es el más antiguo y eso nadie lo puede negar. No. Gracias, Anita. Gracias.